todos bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio como siempre les digo que está diseñado para expandir nuestra mente, abrir el mundo a muchas posibilidades, entender diferentes temas, debatir y sobre todo ponernos en contexto, porque recuerden que la verdad no es única, sino que hay muchas maneras de ver el mundo, las historias y el misterio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí particularmente me apasiona mucho, pero tengo que confesar que no sé tanto como quisiera saber de este tema y es sobre los nazis. Es un tema realmente que me apasiona, que me llama mucho la atención, pero vuelvo y les repito que no sé mucho de él, pero que sí tengo a alguien que sabe bastante, que es habitualmente invitado en este programa, en este canal, que es como si fuera, yo voy a pedirle a esta persona que sea como el segundo al mando de este canal de YouTube. Bienvenido Alejo Bernal por aquí a Ventana al Misterio. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias, Joana, por esa presentación. ¿Cómo así que segundo al mando? Por favor, si tú eres el alma mater, no solamente de Ventana al Misterio, y como siempre me siento honrado de estar acá, sino también de más allá de otros proyectos que tú abanderas, de verdad, para mí es un gusto, un placer estar aquí contigo, y espero que cuando publique mi libro de nazis, que será al paso que voy en el año 2090, que No, en no, esa no, no, ¿cómo época, así que en el 2090 no que en jodas? esa época darte mi libro de nazis que he estado escribiendo desde hace años, pero es una temática que sé que te gusta, que nos apasiona a los que nos gusta la historia, porque principalmente es un tema de historia, pero realmente hablar de los nazis es hablar de los Darth Vader de la historia del siglo XX, de los malos más perfectos, como denominaba alguna vez que traté estos temas en el programa de radio donde tú trabajabas y donde te conocí. Así que, no, feliz de estar acá hablando de esta temática, Joana. Sí, Alejo, y es que es muy cierto que este tema, los nazis, el nazismo, Hitler, hace parte de nuestra historia. Tenemos en nuestra mente, como por cultura general, a todos nos muestran en el colegio quién fue este tipo, cuál fue, digamos que la mayor situación que cometió y creo yo que uno de los peores criminales de la historia para mi concepto. Pero hay muchas cosas detrás de todo este nazismo y a mí me causa muchísima curiosidad eso y es lo místicos que eran, ¿sí? Y cómo la mente humana, en el caso de estos personajes, pues puede uno generar tanta maldad, pero dos, estar tan obsesionados con el poder que podían aferrarse a cualquier situación con tal de lograr ese poder, esa omnipresencia que tanto deseaban. Y Sí. todo esto a través de el ocultismo, de perseguir, digamos que objetos sagrados que le brindaran precisamente todo ese poder que ellos querían para lograr imponer su historia y su teoría alrededor del mundo. Pero Alejo, definitivamente para mí tú eres una de las personas que más sabe en Colombia de los nazis, de Hitler, además hablas perfectamente alemán, me encantan Tampoco las hasta allá, pronunciaciones y tampoco todo, hasta allá. y nunca te he preguntado esto y es por qué te gusta tanto este tema. Bueno, la gente me suele preguntar mucho eso, Juan Jesús Yo y, nunca te lo he y los preguntado. colegas, pero ya que tú me lo preguntas por primera vez en este espacio, pues Joana, primero a mí siempre me ha encantado la historia, siempre me ha fascinado en específico la Segunda Guerra Mundial, porque considero que es un punto de inflexión no solamente para lo que ocurrió en el siglo XX, sino que los ecos, las repercusiones de lo que fue esa nueva configuración del mundo tras 1945, que fue el final de la Segunda Guerra Mundial, lo seguimos sintiendo hasta nuestros días. Entonces, para mí fue un hecho que marcó tanto la historia del mundo, desde diversos puntos de vista, desde el contexto bélico, desde el desarrollo tecnológico y armamentístico,
no sé si, no, creo que tú no estabas ese día, que alguna vez Juan Jesús me preguntó que para mí cuál era el hecho más importante de la historia. Y yo le dije que para mí el hecho más importante de la historia había sido el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, fíjate nuevamente Segunda Guerra Mundial, porque fue la primera vez que demostramos que el ser humano tenía prácticamente el mismo poder de Dios para destruir. Entonces, para mí la Segunda Guerra Mundial ha sido una obsesión. De hecho, desde que estaba en el colegio siempre me gustó estudiarla. Mis primeros intentos literarios, no solamente a nivel de investigación periodística, sino también de creación literaria, tienen que ver con esa temática. Y obviamente para hablar de la Segunda Guerra Mundial, los grandes antagonistas, los malos por excelencia, habían sido y siempre han sido y serán los nazis. Y primero, siempre me ha gustado la cultura alemana por temas de disciplina, por temas balompédicos también, y por qué no decirlo filosóficos, siempre me han encantado los filósofos de ese país. Y pues aglutinando todo esto, llegué a los nazis y comencé a estudiarlos y siempre me fascinaron porque, fíjate, Joana, algo que tú decías en la introducción de este programa, y es no solamente un movimiento político, un ejército que puso en jaque a Europa y al mundo, sino que como lo denominan algunos expertos, los nazis fueron la secta más poderosa del siglo XX. Si estamos hablando de cómo un movimiento político y hasta Total. religioso le lavó el cerebro a la Mm. nación más culta de Europa y una de las más cultas del mundo en ese momento y en nuestros días impusieron una serie de ideas, pero para mí la clave de los nazis es vendieron también la idea, porque de hecho si ustedes estudian publicidad, siempre se estudian las técnicas Propaganda. de la propaganda nazi, Y se exactamente. estudia periodismo también, de ahí salen la La propaganda. estudiamos nosotros en la universidad, Joana, tú por tu lado en tus estudios y yo también, porque bueno, los dos somos colegas, somos comunicadores, exacto, y nosotros estudiamos la propaganda nazi porque es una de las más efectivas y es una técnica de manipulación de masas y una técnica publicitaria que se sigue estudiando hasta nuestros días. Entonces, como te das cuenta, es fascinante las aristas que nos plantean los nazis y en específico esa conexión con el ocultismo, Joana, tiene que ver con que los nazis aglutinaron a los mayores expertos en ocultismo de la primera mitad del siglo XX. Los nazis tenían los más top y era porque precisamente a través de la recolección de objetos de poder querían cimentar su preeminencia política, su preeminencia militar y también, como algunos expertos lo han denominado, los nazis querían el advenimiento de una nueva religión donde el Führer, Adolf Hitler, fuese como el gran Mesías, el gran Salvador, el gran líder de esa nueva religión que se intentó proponer durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, señores, una de las sectas, yo también estoy de acuerdo en que fue una secta, realmente el nazismo. De hecho, les recuerdo que esta semana salió un video aquí que habla de sectas, una de las sectas, analizamos qué son y algunos casos, sobre todo en Latinoamérica. Por ahí está Tania Velázquez ayudándonos a entender un poco más ese tema. Pero bueno, Alejo. Vamos a entrar en materia y es que, como muy bien nos hacías ese contexto, los nazis obviamente no estaban solo, no tenían solo como un grupo, un ejército, sino que también tenían muchas divisiones que se encargaban de diferentes estudios, diferentes estrategias para lograr imponer, digamos que lo que ellos consideraban que estaba bien. Pero uno de esos grupos era la Anenerbe. Anenerbe. ¿Qué era eso? ¿Con qué se come esa vaina? Para la gente que no tiene ni idea, aquí va a estar el profe Alejo. Esto va a ser una clase de historia básica, Alejo, ¿sí? Entonces vamos a explicarle a la gente paso a paso qué era este grupo, cómo estaba consolidado y sobre todo cuál era su objetivo dentro del nazismo. Bueno, como siempre, Joana, tú sabes que a nosotros nos gusta dar contexto, porque el contexto es lo que realmente ubica espacio-temporalmente a los espectadores. Y bueno, el contexto de esta historia nos lleva al final del siglo XIX. Fíjate, ni siquiera estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino final del siglo XIX. ¿Qué pasó? En ese momento, Europa fue un vergel,
fue el epicentro de una gran cantidad de movimientos ocultistas, de religiones alternativas, por así denominarlo, que surgieron en Europa, principalmente porque llegó un momento en que la gente se cansó del canon del cristianismo habitual, por así denominarlo, y comenzaron a surgir como unos movimientos para revivir ese tipo de creencias paganas, de antiguas tradiciones nórdicas en Europa. Y en ese contexto surgieron personajes como Madame Blavatsky, el mismo Aleister Crowley y muchos otros. ¿Qué sucede? Uno de los grandes epicentros de ese tipo de creencias, pese a su racionalidad, curiosamente era Alemania. Entonces, Alemania fue un país que vivió unos procesos muy interesantes, no solamente a finales del siglo XIX, sino comienzos del siglo XX. Alemania fue también, perdón, la gran enemiga durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y curiosamente, tras el final de la Primera Guerra Mundial, Joana y espectadores, eh, había un gran descontento por parte del pueblo alemán respecto al cristianismo y también creo que había, en cierto modo, una necesidad de conectarse con los familiares o amigos que habían fallecido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense esta mezcla. Había un vergel, o sea, una apertura en Europa para volver a traer esas tradiciones paganas. Ocurre la Primera Guerra Mundial, fallece un montón de gente, Alemania se quiebra, se convierte prácticamente en el país más pobre, no solamente de Europa, sino casi que del mundo, y la gente comienza a decir, yo quiero comunicarme con mis familiares, con mis amigos, con la gente que perdió la vida. El cristianismo no me da esa opción. En cambio, otro tipo de vertientes paganas sí me otorga esa posibilidad de sentirme más tranquilo. Entonces mucha gente comienza a meterse en grupos paganos, en grupos emergentes de creencias y demás, en logias, por así denominarlo. Y en ese contexto precisamente es donde comienzan a surgir grupos como la Sociedad Thule en Alemania o la Sociedad Thule, un grupo que inicialmente tenía un interés netamente académico, de gente que quería no solamente investigar esos mitos nórdicos, esa relación que tendrían los alemanes con la supuesta raza aria, una raza de superhombres que habría llegado a nuestro planeta, que tuvo su presencia en nuestro planeta hace milenios, sino que como muy metódicos y muy cuadriculados a veces son los alemanes, querían darle una justificación científica a eso, a cómo esos mitos de esa raza aria realmente existieron. Y en ese contexto fue, Joana, donde surgió la ANENERVE. Y la ANENERVE fue una institución ligada al Partido Nacional Alejo, Socialista y Obrero. antes Sí, de que nos adentremos en esto, sí, miren, escuchen muy bien todo lo que nos estaba explicando Alejo. Si ustedes ven el video anterior que les digo sobre las sectas, pues muchas de esas características que mencionamos allí con Tania Velázquez, pues están aquí en esta explicación que nos da Alejandro, y es la necesidad que tiene la gente de creer en algo, de aferrarse a algo que le brinde ese consuelo en sus necesidades espirituales, psicológicas, sociales, y eso hace precisamente que las personas se vinculen a estos grupos sectarios, grupos muy cerrados que le brindan supuestamente esa posibilidad, pero que además siempre está con un líder único y perfecto que tiene la verdad absoluta. Es solo como para que entiendan que efectivamente estos nazis, pues sí, hacían claramente, formaban una secta. Pero bueno, Alejo, ahora sí, entonces, ¿cómo nace esta ANENE? y muy buena la puntualización que haces, Joana. Así que bueno,
En el 33, los nazis asumen el poder, hubo una serie de elecciones, finalmente tras una serie de intríngulis políticas que ocurrían en Alemania en aquel entonces, nombran canciller a Adolf Hitler, si se pronuncia con A al final, no Hitler en español, se puede decir así, pero correctamente en alemán es Adolf Hitler, se convierte en el Führer, en el canciller alemán. Los nazis asumen el poder y les reitero, ellos tenían unos intereses diversificados. Por un lado, volver a traer ese tipo de creencias relacionadas con el paganismo, con su origen ario, para poder cimentarlo, y en ese contexto surge la NENERVE como una institución que buscaba mostrar pruebas científicas de la existencia de la raza aria, de su conexión con los alemanes y desde ese punto de vista justificar que ellos eran la raza superior. A propósito, por ahí tenemos unas imágenes, Joana, para que las compartamos. La NENERVE fue fundada oficialmente el 1 de julio de 1935 por parte de un personaje que tristemente pasó a la posteridad, a la historia, Heinrich Himmler, este personaje que están observando en este momento en pantalla, prácticamente que el segundo al mando o uno de los máximos jerarcas nazis. Junto a Himmler estuvieron Walter Darré, Sí. Hermann Wirth, y básicamente el propósito de esta NENERVE era lograr lo que te decía Joana, poder demostrar una relación histórica entre los arios y los alemanes desde un punto de vista científico y de esa manera justificar que los nazis eran la raza superior, que los alemanes venían realmente utilizar una expresión muy colombiana, de una cuna de oro, que ellos eran mejor que La nosotros, raza pura. que eran la raza pura y la raza más perfecta y la raza superior. Y en este contexto surge un personaje fundamental para entender a la NENERVE, Ernst Schaefer. Schaefer era básicamente un zoólogo alemán, un hombre quien estuvo trabajando para la NENERVE. De hecho, para contextualizar a nuestros espectadores, los mayores científicos de Alemania en la época y de buena parte de Europa trabajaron para la NENERVE porque no solamente les daban un presupuesto brutal, Joana, imagínate que a ti te dijeran, Joana, necesito que me busque a los arios y yo le doy un montón de plata, ¿se va para el Tíbet? O sea, yo le pago el viaje y le pago todo. Obvio, ¿Ves? obvio, claro. Entonces, eso fue lo que pasó más específicamente en 1938, 3 años después de la fundación oficial de la NENERVE. Esta institución organiza un viaje al Tíbet que fue capitaneado, liderado por Ernst Schaefer. Resulta que este hombre que era un zoólogo decidió viajar al Tíbet porque los nazis estaban convencidos que la raza aria había surgido del Tíbet y que muchos de sus descendientes o de sus vestigios se encontraban en este lugar. Así que Schaefer realmente pues comenzó a viajar a esta zona, destinó una cantidad importante no solamente de recursos, sino de personal operativo, de científicos, de expertos, de zoólogos. Bueno, de hecho, Schaefer era zoólogo, pero también llevó genetistas, personas que pudiesen realizar pruebas científicas para intentar determinar realmente la existencia de esta raza aria y su conexión con los animales, con los alemanes, perdón. En este contexto surge algo interesante y es que si examinamos el origen etimológico de la palabra ario, viene del sánscrito, una lengua que también surgió de la India. Bueno, en este caso tuvieron que viajar al Tíbet, a una zona muy, muy cercana, y en sánscrito, este ario, este término ario que viene hasta nuestros días, viene de la palabra aria, que de acuerdo a un erudito británico que era muy popular en la época, Monier Williams, hacía referencia a un tipo de persona honorable, un hombre que tenía realmente unos valores muy elevados, un nivel de conciencia y de evolución, no solamente física y mental, muy por encima de las demás razas, y de ahí viene el concepto del ario, de esa raza aria. Fíjense cómo los alemanes o los nazis en este caso tomaron estos conceptos, los fueron transformando y los fueron adecuando. Esto para que lo tengan en cuenta. Así que cuando Schaefer viajó al Tíbet, él quería buscar, por un lado,
esta existencia, demostrar científicamente la existencia de esta raza aria y cómo estaba muy relacionada con los nazis. Y uno de los segundos propósitos que tuvo esta expedición al Tíbet en 1938 tenía que ver con este mítico reino que ustedes están observando en este momento en sus dispositivos, el mítico reino de Agartha. Y es que de Sí. acuerdo a las tradiciones hindús, este reino de Agartha era un mítico reino de leyenda, un mítico feudo que se encontraría debajo del desierto de Gobi, entre China y el sur de Mongolia. Fíjense esta ubicación geográfica. Y de acuerdo a muchos esoteristas que hacían parte de la Nenerve y de gran parte de tradiciones místicas en la India y en Europa en aquel entonces, era una zona en donde habitaba una civilización intraterrestre. Fíjate, Joana, ya a dónde nos estamos hilvanando. Y esta civilización intraterrestre había alcanzado un alto grado de evolución. Los nazis veían a Agartha como uno de los Wow. posibles lugares donde los arios puros pudieron estar Estaban. viviendo y existiendo hasta nuestros días. Entonces, fíjate cómo todos estos mitos se van relacionando los unos con los otros. El origen de esta creencia de Agartha, para ti, Joana, y los espectadores, de hecho, viene por parte de esta obra que ustedes aprecian en este momento, el Mundus Subterráneos. Y este Mundo Subterráneos fue un libro, una obra que se publicó en el siglo XVII y que básicamente fue escrita por un erudito alemán, un importante sacerdote jesuita, Atanasio Kircher. Kircher era básicamente un sacerdote que había recolectado una serie de manuscritos medievales y que también había decidido consignar parte de la tradición oral que en ese momento era muy importante en el siglo XVII, los consignó en esta obra. Y resulta, Joana y espectadores, que este hombre literalmente en este libro consigna esta este reino mítico, esta procedencia, esta zona de Lagarta. Y básicamente lo que decía este Athanasius Kircher era que Agartha era un reino que podríamos en cierto modo emparentar con la Atlántida. Fíjate también, Joana, ya No, ¿qué es esta vaina? de acuerdo a Kircher, Sí. Agartha era una especie de subcapital de la Atlántida, o sea, imagínense, creada Ok. también por esa misma superraza muy evolucionada. Y de Ujú. acuerdo a él, cuando a Kircher, cuando la Atlántida fue destruida por circunstancias aún desconocidas al día de hoy, muchos de sus supervivientes se dirigieron a Agartha a vivir debajo de la tierra y a seguir coexistiendo y evolucionando de forma paralela a nuestra especie. O sea, Ok. imagínate esto, esto es algo realmente impresionante. De hecho, a propósito, este libro Mundos Subterráneos inspiró a importantes ocultistas del siglo XIX como Elena Blavatsky, también el escritor Ajá. francés Louis Joliot y muchos otros. Y desde luego toda esta tradición llegó a los nazis. Los nazis decían, ojo, un sacerdote habló sobre Agartha, era un erudito. Y mira, este era uno de los mapas o estas posibles representaciones pictóricas, como lo observas en pantalla, no solamente de la existencia de Agartha, sino de otros reinos subterráneos en nuestro planeta, que estarían La interconectados. capacidad, Alejo, que tenían estos personajes para adentrarse a este tipo de contenidos, investigar, darse cuenta de las leyendas y de las teorías que muchos historiadores, escritores, cronistas de la época pues planteaban y cómo estos tipos cogieron todo esto para poder relacionar su teoría de la raza pura y poder ir en búsqueda de esa raza, de los inicios, de el punto de partida de eso que ellos consideraban eran los elegidos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, la raza superior. Y yo te digo una cosa, Joana, si a nosotros nos dieran esa financiación, también buscaríamos eso. Iríamos al Bueno, Tíbet a es hacer. cierto, es cierto. Sí, o sea, porque realmente tiene una financiación ingente. Y el tercer propósito de la Nenerve y su viaje al Tíbet, porque fíjense cómo ellos todo lo hilvanaban con leyenda, pero cómo estas leyendas se interconectaban,
tiene que ver con una teoría muy interesante, el Waltersheim. El Waltersheim fue básicamente una propuesta, una teoría que fue consignada por Hans Horviga. Horviga era un ingeniero y científico alemán. Joana y espectadores, ahí lo ven. De hecho, yo quiero tener esa barba. Si algún día me ven en Más Allá, sí, es porque me Hay influencia. muchos tratamientos ahora para que crezca la barba, sí, ¿Qué ya quieres sé. que sí? Entonces, Horviga proponía una teoría muy exótica, Joana. Imagínense a comienzos, perdón, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Este hombre, pues que tenía una formación académica, era ingeniero de profesión. De hecho, si te fijas, y voy a acercar un poco la foto, ves que aquí tiene como una especie de diagramas como de un motor, de Sí, una sí, máquina. señor. El tipo era ingeniero, era diseñador, hacía cosas bastante interesantes. Mm, Y Horviga proponía que básicamente nuestro planeta está sometida, y ojo que esto es interesante porque creo que tiene que ver un poco con el cambio climático, nuestro planeta tiene una serie de ciclos climáticos que producen desastres, que producen, por decirlo así, el final y el inicio de civilizaciones desde hace milenios. Fíjense lo interesante que planteaba Horviga. Y ajá. este hombre básicamente planteaba que este Weltanschauung, que inspiraba a los nazis, era una lucha eterna que sucedía en la Tierra, en nuestro planeta, entre el hielo y el fuego, fuerzas antagonistas de atracción y de repulsión, y que básicamente dentro de estos ciclos de destrucción y de renacimiento que ocurrían en nuestro mundo, ciclos relacionados con glaciaciones, ciclos relacionados con cambios de temperatura y máximos solares, es decir, algo muy relacionado a lo que estamos viendo hoy en día con el calentamiento global. Por eso digo que Claro, esto es fascinante. Horviga decía, esto es un proceso natural, esto ha ocurrido siempre, y los nazis estaban obsesionados, Joana y espectadores, con demostrar esto desde el punto de vista científico. De hecho, dentro de la ANNRB había una sección de climatología, de meteorología, que estaba realmente obsesionada con estas teorías de Horviga y cómo poderlas demostrar. De hecho, una de esas imágenes que no solamente ilustraron la obra de Horviga, sino que luego fue rescatada por los nazis, es esta, fíjate, como esa especie de cuerpos celestes que vemos ahí, de esa especie de ciclo eterno entre fuego y hielo que se presentaría en nuestro mundo, y desde luego que inspiró a estos nazis. Bueno, cuando ellos llegaron al Tíbet, resulta que comienzan a practicar esto que ustedes aprecian en sus dispositivos, la frenología. La sí. frenología era una pseudociencia que de hecho es antiquísima y planteaba lo siguiente, Joana, que a través de la medición de tu cráneo, es decir, de las diversas regiones que componen tu cara, básicamente eso podía demostrar ciertos rasgos específicos de la personalidad, del acervo y, por qué no decirlo, de la evolución de una persona. Los nazis retomaron este conocimiento y, como te das cuenta, medían las cabezas de los nativos del Tíbet para intentar hallar rasgos arios puros. Los rasgos arios puros para ellos Ok. eran tener una frente amplia, unos pómulos prominentes, porque pues los Ujú. alemanes, o al menos los nazis en ese entonces, creo que es el término más correcto, los nazis, porque no todos los alemanes eran nazis a propósito, entonces los nazis Sí, claro. consideraban que esos rasgos eran un legado de esa raza aria y que eran muy incipientes, se demostraban de manera muy evidente en esos pobladores del Tíbet. Ahí a propósito vean a Ernst Schaefer, el líder de la ANNRB que viaja allá al Tíbet y comienzan a realizar esta serie de mediciones, de estudios. A propósito, ahí también está Schaefer, no solamente con Ujú. ese grupo de científicos, sino también con nativos del Tíbet que se sometieron a este tipo de mediciones. En datos específicos, Joana, midieron más de 400 cráneos, imagínense, más Oh, de 400 personas nativas del Tíbet fueron sometidas a estas mediciones de cráneos para intentar hallar ese origen de la raza aria
De hecho, Ujú. Ernst Schaefer consignó gran parte de los resultados de esta investigación en un libro que se llama Festival of the White Ghost Scarves, el Festival de las Bufandas de Gasa Blanca. Fue un libro que de hecho fue publicado en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial, pero era fascinante cómo Schaefer describía cómo este grupo de nazis llegan allá, imagínense, con una cantidad casi que ilimitada de presupuesto, comienzan a hablar con la gente, a medir cráneos, a buscar a Gartha, Joana, o sea, este reino mítico intraterreno, y también a intentar validar esta teoría del Weltershire, de este cambio climático, por así denominarlo, Increíble. y mirar sus repercusiones en el Tíbet en aquel entonces. Increíble todo lo que estos personajes hacían, pero es muy de destacar, aunque nos dé risa lo que decía Alejandro, o sea, con el presupuesto que tenían, pues podían hacer estas investigaciones y 500.000 investigaciones más para poder lograr su objetivo, pero es trasladarse hasta allá, buscar, tener la información de todos estos libros que recopilaban ese supuesto lugar donde estarían esos seres de la raza pura, luego ir y entablar relaciones con estas tribus, hacerles mediciones, convencerlos además de eso, que seguramente no fue fácil, hacerles las mediciones para seguir encontrando como paso a paso esa línea de raza pura que ellos tanto anhelaron y tanto buscaron y que finalmente era su objetivo y por el cual cometieron las atrocidades que cometieron, Alejo. Totalmente de acuerdo, Joana. Y es que los ecos de la Nenerve llegan hasta nuestros días, y es que específicamente en el año 2015 se publicó esto que ustedes aprecian ahí en sus dispositivos, artículo de Russia Beyond, el misterio de las SS y la Nenerve en montañas del Cáucaso. Básicamente, ¿qué nos dice esta noticia? Resulta que en este caso fuerzas militares rusas hallaron un maletín con el símbolo de la Nenerme, el símbolo que les mostré al inicio, que les voy a volver a repasar aquí en pantalla. Este símbolo lo encontraron en un maletín en el 2015, imagínense, en montañas del Cáucaso. Las autoridades rusas pues les llamó mucho la atención. ¿Qué hacía un maletín abandonado en medio de la nada en el Cáucaso, muy lejos del Tíbet, muy lejos de Alemania y muy lejos de Francia, donde también la NERV realizó investigaciones? Y resulta, Joana y espectadores, que estos expertos encontraron junto a ese maletín dos cráneos de una criatura desconocida. Estos cráneos que ustedes aprecian, ahí los voy a acercar. Fíjense, Son esta impresionantes estructura. la forma que tienen. Exactamente, fíjate esa constitución anatómica. Yo creo Ajá, que sale bastante, dista mucho de cualquier especie animal, al menos, bueno, yo sí. no soy zoólogo, pero yo al menos no he visto cráneos animales de estas características. Y si lo llega a ver, Joana y espectadores, mira esas cuencas oculares. Ujú. O sea, tienen casi que Gigantes. exacto, cuencas oculares casi humanas o incluso más que humanas, esa forma tan específica del cráneo. Y resulta que básicamente esto lo hallaron en una zona del Cáucaso que se conoce como la República de Adigüeya, que es básicamente hace parte de la Federación Rusa hoy en día. Comenzaron a investigar las autoridades rusas y se percataron que las Wehrmacht ese intento de invasión nazi que hubo a Rusia en 1941 y que culminó en 1943 en la batalla de Stalingrado, pues resulta que tropas de los nazis de la Wehrmacht estuvieron operando y realizando algo que se conoce como la Operación Edelweiss. En la Operación Edelweiss, las tropas de la Wehrmacht, de este ejército nazi, estuvieron en esta zona realizando unas investigaciones que al día de hoy se desconocen cuál era el verdadero propósito de las mismas. Pero lo particular en todo esto, Joana, y apreciados suscriptores de Ventana al Misterio, es que dicen los militares rusos, ¿por qué la Wehrmacht, o por qué más bien hallamos un maletín con el símbolo de la Nenerve
en medio de una zona donde se efectuó la operación Edelweiss. Muy seguramente científicos de la ANENERVE como Ernst Schaefer y muchos otros estuvieron ahí investigando Claro, estos hicieron parte experimentos. de eso. Exactamente. Dentro de las conclusiones del cuerpo científico ruso que examinó estos cráneos que ustedes están apreciando, está lo siguiente y se los voy a leer textualmente. Dice así: observen el orificio redondo de un dedo de grosor en la parte inferior de la cabeza. Es la base de la columna vertebral y su posición indica que esta criatura se movía sobre dos patas, es decir, este animal o lo que sea era bípedo, como nosotros. Otro detalle extraño es la ausencia de bóveda craneal y mandíbulas en lugar de boca. Hay orificios distribuidos en forma de círculo. Las cuencas de los ojos son inusualmente grandes y de ellas se separan dos excrescencias en forma de cuernos. Sin embargo, los huesos faciales son planos como en los homínidos. Fíjense, aquí hay otro de estos cráneos y estas son parte de las radiografías de los análisis que tomaron los militares y autoridades científicas rusas en 2015, o sea, ayer, o sea, Sí, prácticamente en menos de una década. Es impresionante, Joana, como te das cuenta, hasta dónde llegó la NENERVE, incluso a increíble. investigar este tipo de raza, de subespecie, por así denominarlo, que estuvieron investigando en el Cáucaso. Pero, Joana, para hablar de la Nenerve, claramente me atrevería a decir que una de las reliquias y de los objetos sagrados, porque la Nenerve, ojo, no solamente estuvo investigando el origen de la raza aria, a esta Sí, extraña especie que estuvimos viendo, sino también la Nenerve tenía una auténtica obsesión con los objetos de poder, con así reliquias es. tan Así es, importantes. hay muchísimos registros que plantean precisamente esa tarea a la que ellos se dedicaron y fue a poder juntar todos los objetos de poder y así obtener, digamos que, ese poder superior del que tanto se habla cuando estos objetos se pueden juntar, ¿no? Y uno de esos era el Santo Grial, la copa en la que se derramó la sangre de Cristo, ¿sí? Y a mí esto siempre me ha parecido muy curioso y es por qué los nazis buscaron objetos sagrados del cristianismo. Pero bueno, adelante Alejo con esta explicación del Santo Grial que a mí me parece fabulosa además porque tiene toda una historia que pareciese mágica detrás de esa búsqueda. Tal cual, Joana, y mira, te lo respondo con una frase a propósito, y ven una representación de lo que sería este Santo Grial. Te lo respondo con una frase que utilizaba el escritor alemán Sven Hessel, un hombre que fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y que se convirtió en un bestseller, en un autor bestseller, principalmente por un libro que me encanta y que le recomiendo a los que les guste la temática de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista nazi. Esto lo hace bastante exótico. Un libro que se llama Ejecución. Y Sven Hassel utilizaba siempre una palabra que me parecía fascinante, una expresión en este libro, y era cuando los nazis estaban discutiendo, ya fuera tras la invasión de Rusia o por estar realmente intercambiando disparos con los aliados, cuando se veían acorralados, hacían la siguiente invocación: querido Jesús, el padre judío de todos los alemanes. Es decir, pese a que persiguieran a los judíos, No te creo, ¿en serio? sí, 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 así decía Sven Hassel en ese libro Ejecución, Wow. libro recomendado para a quienes les guste la historia y este tipo de relatos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, creían en Jesús, de hecho lo veían como un ser superior, sabían su origen judío, pero lo distanciaban de los demás judíos. O sea, los demás judíos Loquísimo. los perseguían, pero a Jesús lo Claro, a los consideraban judíos como... los perseguían, los asesinaban, les hacían experimentos, pero creían en uno de sus profetas, ¿no? Porque los Exactamente. judíos no creen, pues, que Jesucristo era como el Salvador, pero sí, para ellos es uno de los profetas que llegó a la tierra. Exactamente, un profeta importante, pero los nazis lo consideraban como una especie de ser superior que los apadrinaba, del cual descendían. O sea, fíjate esto tan loco que te estoy contando por parte de los nazis. Entonces,
resulta que ellos comienzan a buscar el Santo Grial gracias a este señor que observan ahí en sus dispositivos, Otto Rahn. Otto Rahn, para la época, estoy hablando de la década de los 30 del siglo pasado, era de acuerdo a muchos historiadores, a expertos y a los mismos nazis, probablemente la persona que más sabía sobre el Grial en todo el mundo, el experto, la mayor eminencia a nivel mundial sobre el Santo Grial era Otto Rahn hace Sí, señor. prácticamente un siglo. Y Porque este, este señor se dedicó desde muy joven a leerse todas las historias, todos los libros, a meterse en todas las bibliotecas que podía para entender qué era este objeto sagrado y además para crear como una especie de ruta de búsqueda frente a este objeto y poder entender dónde era que se encontraba y así lograr pues dar con ese objeto y saber si realmente era algo físico o simplemente era una leyenda o simplemente era algo más espiritual. Entonces este señor estaba obsesionado con el Santo Grial y era, como dice Alejandro, el tipo que más sabía de este objeto sagrado, que además investigó claramente todos los libros, todas las referencias, los lugares en los cuales supuestamente podría haber estado este objeto. Adelante, Alejo. Sí, realmente fascinante el conocimiento que tenía Otto Rahn, como tú dices, desde pequeño, creció en un hogar donde a este hombre le contaban esas leyendas relacionadas con el Santo Grial, que tienen a su vez que ver con algunas leyendas artúricas. Y es que hay algo muy interesante en todo esto, y me regreso a la imagen del Grial, Joana, para contextualizar a nuestros espectadores, ¿por qué es importante el Santo Grial? De pronto para la gente que es joven y no ha visto las películas de Indiana Jones, y si no se la han visto, no tienen derecho, no mentiras, pero les recomiendo las películas de Indiana Jones porque Aquí se lo contamos y se las recomendamos. sí, por favor, porque sin esas yo no estaría aquí, ni Joana, ni Juan, ni Juan Jesús, ni nadie, gracias a las películas que son documentales, no son películas, bueno, ya dejo la promoción de eso. El Santo Grial es muy importante porque de acuerdo a la tradición cristiana, fue la copa que utilizó Jesús de Nazaret durante la última cena, en la cual sirvió el cáliz, que a propósito es el ritual que sigue siendo representado hasta el día de hoy en las liturgias católicas. O sea, fíjense esa relación del Santo Grial, incluso con esta representación dentro de las misas en el contexto católico. Y que también dentro de la tradición cristiana se dice que cuando Jesús fue crucificado, José de Arimatea, un hombre que realmente tenía una solvencia económica para la época y que era muy amigo del Nazareno y de ese grupo de seguidores, recogió parte de la sangre del Nazareno cuando estaba crucificado, y desde entonces se dice que el Santo Grial, esa copa mítica que albergó la sangre de Cristo, tendría poderes Ese es excepcionales. el poder, exactamente. Ese es el poder, es la copa de la última cena, pero además donde se derrama la sangre de el ser que considera, pues que se considera para los cristianos, era el ser todopoderoso, omnipotente, el salvador del mundo. Entonces, eso es lo que le da ese contexto de objeto sagrado a esta copa. Exactamente. Y bajo ese precepto, Joana y espectadores, pues Otto Rahn crece obsesionado con esa figura. Es tan así que este hombre, no solamente dentro de sus estudios universitarios, realiza algunas investigaciones muy punteras sobre el Santo Grial. Y pasa lo siguiente, resulta que hacia 1936, con todo este bagaje y este conocimiento, Heinrich Himmler, este fundador de la NENERVE, a quien vimos hace unos minutos, se entera que Otto Rahn no solamente es un tipo que conoce mucho sobre esta leyenda, sino que es un importante erudito y científico al respecto. Lo persuade para unirse a la NENERVE, pero Sí, sucede algo curioso, Joana y espectadores. Otto Rahn no quería unirse a la SS ni a la NENERVE porque el tipo detestaba a los nazis. Por eso, claro. acuérdese el hincapié que les hago, no todos los alemanes eran nazis, es incorrecto decir Ujú, eso. El tipo odiaba a los nazis por varias razones. Primero, porque él tenía amigos judíos que estaban siendo ujú. perseguidos y él no estaba de acuerdo en eso. Segundo, porque Otto Rahn
era homosexual y Exactamente. sabía que iba a ser perseguido también por ellos. Ujú. Sin embargo, al tipo le ofrecieron tal cantidad de plata y se dio cuenta que era una forma de alcanzar su sueño, de poder investigar eso. Su Exacto, obsesión por encontrar ese objeto y exactamente, dejar de lado lo que él era, además, lo que él exacto. era, sus principios también, para poder lograr su objetivo de vida, que era buscar el Santo Grial, encontrar el Santo Grial. Exactamente, Joana. Y Ujú. Otto Rahn, al ser pues el máximo erudito en esta materia, sabía que probablemente uno de los últimos lugares, por así denominarlo, de los cuales pudo haber pasado esta sagrada copa de Cristo, era el castillo de Montsegur, que ustedes están apreciando, que se ubica en Francia. ¿Y qué relación tendría el castillo de Monsegur con el Grial de acuerdo a las tradiciones? Pues Otto Rahn conocía que este castillo fue habitado hace siglos por un grupo herético que se conocía como los cátaros. Los cátaros, de hecho, se podría hacer un programa completo de eso. Si quieres, Joana, más adelante lo Total, hacemos, porque eso de eso y de la historia de Otto Rahn, Alejo, porque eh, realmente los últimos, la vida que él tuvo que pasar después de aceptar esa financiación por parte de este personaje nazi, pues fue terrible. Al tipo lo obligaron a casarse, vivir una vida de alcohólico, además, luego le sacaron una historia, en fin, eso sería un programa completo. Y esta exacto. historia de los cátaros que a mí me parece maravillosa, Alejo, también sería otro programa. Exactamente, pero bueno, intentaré condensar para contextualizar a los espectadores. Entonces, los cátaros eran un grupo herético, era considerado herético por los cristianos de la época, porque ellos no tenían una concepción de un Dios único, sino de un Dios dual, un Dios que era luz y oscuridad al mismo tiempo, y también tenían una concepción gnóstica, por así denominarlo, dentro del cristianismo. Resulta que los cátaros eran los grandes custodios de este castillo de Monsegur, que como se darán cuenta tenía ya una construcción particular, un diseño casi que triangular, en medio de la cima de una montaña, imagínate, Joana, y al lado precipicio. O sea, hay por qué lo acerqué, pero si ustedes buscan más fotos del castillo de Monsegur, hay Es precipicio al lado. impresionante. O sea, es Es una foto de cerca. Si buscan en Google este castillo, van a ver que realmente queda como en la punta de esta montaña y lo que dice Alejo son puros vacíos a su alrededor. exactamente. Entonces, Otto Rahn, con esta financiación de la Anenerve, va al castillo de Monsegur a intentar hallar pistas sobre la ubicación del Grial. Y aquí es donde sucede algo muy interesante que podríamos ampliar luego en un dossier sobre Otto Rahn, y es que para él, en realidad, el Santo Grial no era una copa, sino que para Otto Rahn en realidad el Santo Grial sería una piedra preciosa, una especie de joya mística que tendría Lucifer, así como ustedes lo oyen, porque Sí, para señor. Otto Rahn y para otros eruditos, Lucifer era el portador de la luz, no era el diablo, Ajá. no era un ser maligno, sino era un ser, una entidad que traía luz, iluminación al mundo. Entonces, para Otto Rahn, el verdadero Santo Grial era una joya que portaba Lucifer, una piedra preciosa que se habría desprendido de una corona que Ujú. portaba este ser Sí. omnipotente, este verdadero Lucifer, y que en realidad este cáliz era una deformación. O sea, imagínense cómo lo veía otro, una deformación de la verdadera naturaleza del Grial, que era esta joya de la corona de Lucifer. ¿Qué pasó? Pues como los nazis le habían dado mucha plata y mucha financiación, comenzaron a pedirle informes periódicos a Otto Rahn. Ok, ¿tienes alguna pista del Grial? ¿Has visto alguna copa parecida? ¿Tienes alguna información? Datos concretos querían, Exacto, exacto. resultados. Resultados, porque aparte de eso le estaban dando plata a Joana y espectadores, y pues si uno financia, uno quiere ver algo físico, y Otto Rahn en todos los informes era, no hemos encontrado nada, no hemos hallado nada, seguimos investigando. Y llegó un momento en donde Heinrich Himmler y los nazis dicen, pues este tipo se está gastando la plata y no ha encontrado nada. En realidad, este tipo nos está tomando el pelo. Quién sabe en qué se está gastando la plata. Al tipo
lo sacan de la investigación, pero lo degradan por un suceso bastante triste que ocurre en la vida de Otto Rahn, y es que mientras estaba investigando el Santo Grial allá en el castillo de Montsegur, resulta que hicieron una reunión entre el equipo científico y los investigadores y militares alemanes que lo estaban acompañando. Parece que se pasaron de copas, es decir, se emborracharon, se pusieron muy ebrios, y Otto Rahn, como era homosexual, le coqueteó a un soldado nazi. Los demás miembros de la expedición se percataron de eso, pasaron el informe, y obviamente, como el homosexualismo era una de las mayores pestes dentro del contexto de los nazis, o sea, era algo, un comportamiento totalmente reprobable, al tipo lo degradan a Otto Sí. Rahn, y tal y como tú decías, Joana, lo obligan a casarse, y una serie de cosas que literalmente hicieron que la vida de Otto Rahn se convirtiera en un auténtico infierno. Ujú. Lo más curioso de todo esto, Joana, es que, y a propósito que vamos a ver a Otto Rahn, este hombre, cuando es degradado y comienza a ser perseguido, y bueno, su vida se convierte en un auténtico caos, él, sin embargo, estaba prácticamente seguro que una pista importante para hallar el Grial realmente se encontraba ahí, solamente que no había contado con el tiempo suficiente para hallar esta joya de la corona de Lucifer, que era para él realmente la verdadera naturaleza del Grial, y que de acuerdo a los nazis, pues en realidad no era esto, sino era esa mítica copa de esa tradición que les comenté, esa tradición cristiana. Otto Rahn se autoelimina, tranqui, voy a utilizar una palabra correcta para que no te censuren el video, se autoelimina practicándose un ritual cátaro, el ritual de la endura. La endura es, eso traduciría algo así como el abandonamiento, un ritual en el cual una persona deja de comer, deja de Exacto, asearse y simplemente se deja perecer de hambre. De esa así manera, es. Otto Rahn fue hallado en montañas de los Alpes, particularmente el 13 de marzo de 1939, cuando este hombre decidió realmente despedirse de este mundo, porque para él su vida no tenía sentido sin el Grial, sin esta reliquia que fue buscada por los nazis. Otro obsesionado, Alejo, para que miren que no solamente los nazis están obsesionados con estos objetos de poder, sino muchas personas alrededor del mundo eh, mm, han dedicado su vida a esta investigación, y Otto Rahn es la muestra de eso, una persona completamente obsesionada con encontrar este objeto que dejó de lado, como yo les decía, sus creencias, sus propias ideologías, con tal de obtener financiamiento y lograr encontrar ese objeto que desde niño se convirtió para él en una verdadera obsesión. Llegan este grupo de la ANENERVE, le dicen, tengo el dinero, necesitamos que usted, que es el personaje que más sabe, que más ha buscado este objeto en libros, en textos, que más conoce las pistas, pues se dedique a buscarlo, y luego tiene un final terrible al no poder encontrar con exactitud este objeto, y por eso muchos dicen y plantean que el Santo Grial no es algo físico, sino que también podría ser algo espiritual y que por eso nunca se ha encontrado. Totalmente, o que podría ser una posible descendencia de Cristo. Bueno, Ajá. de hecho, yo creo que el Grial es también otro programa aparte, pero pues Otro no. pero no lo hemos querido profundizar, pues precisamente para no hacer tan Sí, extenso el dossier. Y así. perdóname, señorita, por extenderme, porque yo hablo hasta por los codos y más de este tema. No, Alejo, esto como siempre, una cátedra de historia. ¿Qué conclusión, Alejo, para finalizar ya este video, que el tiempo se nos agota, pero fue un resumen fabuloso de qué era este grupo específico de los nazis y a qué se dedicaron? Y por eso terminamos hablando del Santo Grial, porque digamos que era uno de sus objetivos dentro de los muchos que tenía, que era finalmente encontrar como las bases de esa famosa raza aria o raza pura. Conclusión, Alejo, para cerrar este video.
Bueno, Joana, dentro de las reliquias más importantes que buscaron y que en este caso sí consiguieron, la Nenerve fue la lanza de Longinos, la lanza que Ujú. atravesó el costado de Cristo también en la crucifixión, un objeto que ellos veían como realmente una reliquia de poder, y también el arca de la alianza. Fue buscada por los nazis, es decir, parte de la historia que ustedes ven en la saga de películas de Indiana Jones fue real, al menos respecto a esa búsqueda realmente incesante de los nazis de estos objetos de poder. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, obviamente el grupo se desintegró, pero algunos de sus expertos pasaron a ser parte de el pool de científicos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros a asesorar proyectos científicos e investigación de los norteamericanos, que a propósito efectuaron algo que se conoce la Operación Paperclip, con la cual muchos jerarcas nazis y miembros de esta secta pasaron a los Estados Unidos, se fueron a vivir, les blanquearon el pasado y comenzaron a desarrollar una vida en los Estados Unidos. Así que, Joana, mi conclusión es que pues el legado de la Nenerve está hasta nuestros días. Como diría Juan Jesús Vallejo, un saludo para él. Probablemente si la Nenerve existiera, nosotros trabajaríamos para la Nenerve, haríamos Oh, por programas. Dios, claro, hacemos parte del ocultismo. Bueno, Algo así. seríamos tan malos, en serio. No, pero sí buscar, imagínate, nos dan la plata para buscar el grial, vamos para allá. O sea, si nos financian todo, con viáticos, Joana, viáticos y todo, imagínate. No, Viáticos. miren, realmente este video pues lo que quiero hacer con este video es que aprendamos un poquito de historia, que entendamos también y que son cosas que no pasan de moda porque, como decía Alejo, hasta nuestros tiempos hay todavía por ahí vestigios de ese grupo que se obsesionó con el ocultismo, se obsesionó con buscar información de esa raza pura y pues que finalmente pues estaba patrocinando con una cantidad de dinero a cuánta persona y a cuánta excursión podían para lograr obtener esos objetos. Alejo, como siempre, mil gracias. Redes sociales, don Alejandro, su canal de YouTube en el que hay muchísimos temas del misterio, noticias también, porque Alejo es súper pilo y cada que una noticia de una sale y la comenta, así que adelante. Muchas gracias, Joana. Bueno, si les gusta mi trabajo, si les gusta el misterio, las nuevas fronteras de la ciencia, mucha novedad, porque mi canal se basa mucho en novedades y también casos, investigaciones punteras, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en esta plataforma, Mandrágora Misterios, así lo escriben y ahí verán parte de mi trabajo, de mis investigaciones, y en redes sociales me pueden seguir en Twitter, que hoy en día es X, pero nosotros de rebeldes le decimos Twitter. Entonces, Twitter, No me acostumbro. sí, no, no, y es que no me gusta ese nombre. Entonces, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con doble S, y también en Mandrágora Misterios, hay dossiers con la señorita que me acompaña aquí, con Joana Arenas, para que estén pendientes. Y como siempre, Joana, un placer estar aquí en tu ventana al misterio. Gracias, Alejo. Para mí, como siempre, también es un placer tenerte aquí. Ustedes ya saben, si les gustó este video, pues dedito arriba, dejen sus comentarios. ¿Qué otra historia quisiera que habláramos con Alejandro? Ya saben, él es el más experto en el nazismo, en el tema nazi, así que seguramente si a ustedes les atrae este tema, pues dejarán sus comentarios ahí hablando de esta historia, porque la historia es necesaria aprenderla, nos abre el concepto que tenemos sobre muchas cosas, aprendemos, todos los días aprendemos de algo, si escuchamos a alguien, si leemos algo nuevo, los datos son muy interesantes y eso es lo que hace que invitemos constantemente a Alejandro Bernal aquí a Ventana al Misterio. Los espero sus comentarios, sus deditos arriba y por hoy cerramos esta ventana al misterio.